Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. Mi nombre es Diego Mendoza y en el día de hoy vamos a estar analizando todo lo que es las elecciones presidenciales pautadas para el próximo año 2024 aquí en Venezuela. Para ello, tengo el gusto de contar con el profesor Jesús Seguías, quien es periodista, analista, investigador y asesor político, presidente de Datincorp, una organización que estudia la opinión pública en países como Venezuela, República Dominicana, Colombia, Panamá y Estados Unidos. Profesor, bienvenido. Y el próximo 2024 se tiene pautadas las elecciones presidenciales. Ya empiezan a surgir las campañas de los precandidatos, pero me gustaría saber qué tan creíble, si hay alguna manera de medir, resulta para los ciudadanos el proceso electoral. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias por esta invitación, Diego. Y déjame decirles, pues, que los estudios, de hecho, fue el año pasado. Este año apenas vamos a hacer un estudio en estos próximos días y vamos a ver cómo anda la opinión de los venezolanos en ese sentido. Pero diríamos que en términos generales, los venezolanos en este momento están en medio de un nivel de desencanto, de frustración, de desesperanza, y donde ya los venezolanos que viven en Venezuela decidieron actuar de una manera distinta como lo venían haciendo hasta hace poco. Y ya los venezolanos que están en Venezuela eh, quedaron con tres caminos por tomar ante esta crisis que se está viviendo en el país. La primera es irse del país, lo cual lo hicieron 7 millones de venezolanos aproximadamente, de los cuales, por cierto, 4 millones aproximadamente, 3 millones y medio son opositores Okay. que no tienen capacidad de votar en el exterior. Cierro este inciso. Y tenemos que el primer camino es irse del país. El segundo camino es quedarse en Venezuela llorando, rumiando odio, llenos de venganza, ira, insultos por las redes, haciendo catarsis, denunciando y haciendo catarsis, pero paralizados, sin hacer nada. Y el tercer camino es ponerse a echarle pichón, como lo hacen los venezolanos siempre, y para decirlo en palabras venezolanas, echarle pichón a la vida, pasarle por encima a los políticos y a la diatriba política, a la confrontación política, y ver cómo resuelven de manera muy proactiva la situación personal por la que pasa cada familia en el país. Y eso es lo que define en este momento el surgimiento de tantos emprendimientos personales, individuales, familiares en toda Venezuela, porque son venezolanos que decidieron aprovechar las rendijitas que les dio el gobierno como para empezar a producir. Por ejemplo, la dolarización de hechos, más no de derechos. Por ejemplo, la liberación de los precios, en fin, una cantidad de factores que contribuyeron a estimular ese aparato productivo que estuvo paralizado durante muchos años en medio de esta confrontación política, y los venezolanos decidieron salir adelante. En vez de sentarse a llorar o irse del país, decidieron hacerlo de esta manera. Ahora, esos venezolanos que se quedan en el país, ven a la política ya de una manera secundaria en relación a como lo veían hace unos años atrás. Ya la política no es un tema cotidiano, ya lo que dicen los políticos no les importa mucho. El interés por participar en unas elecciones primarias o en las elecciones 2024 aún está por definirse. No sabemos, es muy prematuro decir que nadie va a participar o que va a participar la inmensa mayoría. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Pero en todo caso, estos temas no son temas prioritarios para los venezolanos, como sí lo fueron en el año 2012, 2014, 2015, Exacto. pero ya en este momento no.
¿Y cree usted que en este nuevo contexto que se ha venido construyendo, que se ha venido creando, los líderes opositores se han adaptado a él, o sea, se han hecho a esa idea? Porque, lo digo porque las protestas, las manifestaciones que han surgido de manera espontánea desde principios de este año, de parte de los diferentes gremios, de los profesores, de los empleados del sector salud, son desarrolladas por las mismas personas sin necesidad de un liderato, ¿no? De alguien que esté dirigiendo todas estas protestas. Entonces, realmente se han adaptado y se han hecho a esa idea de que las cosas han cambiado. Yo pienso que los venezolanos en este momento están digamos, en esa onda de importarle casi nada, pues, lo que está pasando, pues, en todos estos asuntos de carácter político. Esas protestas que estamos viendo son protestas espontáneas que se le han ido de las manos a los factores políticos. Algunos de manera pícara tratan de sacarle provecho a aquello en términos políticos, pero bueno, eso es inevitable, en todas partes del mundo ocurre eso. El hecho cierto es que los venezolanos tienen razones de sobras para salir a protestar, pero de sobra. Lo que ganan los empleados de la administración pública en Venezuela es prácticamente cero. Conversaba yo con una funcionaria del Ministerio del Trabajo, por ejemplo. Ella es profesional universitaria y el sueldo para un profesional universitario ronda en los $10 mensuales. Y los que no son profesionales están en el orden de los $4 o $5. O sea, no están ganando nada. Nada. Entonces, esto es un desempleo enmascarado que hay. Aparecen como empleados públicos, pero en realidad, en términos de hechos concretos y tangibles, no son empleados de nada. No tienen trabajo. O mejor dicho, tienen trabajo, lo cual es peor. Van a su trabajo sin ganar nada. Sí. Entonces, ¿cómo no va a haber razones para protestar? No podemos decir que esas manifestaciones se produjeron para pedirle a Maduro que renuncie y que se vaya al poder o para saltar el Palacio de Miraflores. No, nada de eso. Es la más pura indignación que hay en la ciudadanía porque hay una situación económica terriblemente compleja. Entonces, bueno, mira, a Dios gracias, la parte buena del éxodo para efecto de los venezolanos que se quedan en Venezuela es que el éxodo está generando un circulante por vía de remesas de varios miles de millones de dólares al año. Miles de millones de dólares. Y eso ha mainado en gran medida la crisis social. Sí. Eso ha reducido significativamente la crisis en el país. Y de hecho, hay venezolanos que viven en Venezuela que están hoy día en mejores condiciones gracias a esa remesa que los parientes que están en el exterior y se los están enviando. Porque hay que ver el sacrificio que hacen esos parientes en el exterior para enviarle a sus padres $100, $50, y, y esas son cosas que nadie ve, pero que existen. Cre- Ese es el tema. Creo que en este punto usted ha hablado de tres elementos fundamentales. Uno, eh, esa manera ahora de actuar del venezolano un poco más alejado, que quiere ser un poco más alejado de la política, quiere desarrollar su vida sin tanta intervención. Tenemos también que existe múltiples razones para manifestarse, para protestar, porque siguen habiendo problemas enormes. Y tenemos también el hecho de la diáspora, y que usted comenta que muchos de los que se han ido se oponen al, al gobierno. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál cree usted que debería ser la estrategia que la oposición debe intentar poner en práctica, ¿sí? Construir para, con estos elementos, teniendo en cuenta estos elementos, llevar a cabo un proceso que les permita conseguir los objetivos de cara al proceso electoral? Bueno, mira,
desde hace más de 10, 12 años, yo vengo alertando de que la solución a la crisis política venezolana, que no es la única crisis, solo hay 5 megacrisis, Bien. la crisis económica, la crisis política, la crisis de los servicios públicos, la crisis emocional, que es la peor de todas, y hasta hace poco la crisis de la pandemia que generó secuelas enormes en el país. Entonces, yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que la solución a esas 5 megacrisis muy pronunciadas pasa por un nivel de entendimiento entre los factores políticos venezolanos. La tesis de la confrontación radical para generar un desenlace excluyente no es posible. No es posible. Bueno, tuvo que pasar 22 años de confrontación inútil, de confrontación miserable, con centenares de muertos, heridos, exiliados, encarcelados, para que se dieran cuenta que el camino era sentarse en una mesa de negociaciones y ponerse de acuerdo. Yo en ese entonces dije, y en un libro que escribí en el 2015 sobre el tema venezolano, pero a propósito de la crisis política mundial, yo decía que íbamos a terminar en una mesa de negociaciones solo que con una diferencia, con muertos o sin muertos, como lo preferible. Pues algunos irresponsables lo prefirieron con muertos, exiliados, heridos, encarcelados, etcétera, etcétera. Exacto. Mira, cuando uno actúa como persona en general en la vida, de manera proactiva, uno no le entrega el control a nadie. Si tú eres un demócrata por principio, si tú eres una persona que crees muchísimo en lo que tú piensas, y tú dices que en Venezuela lo que hace falta es democracia, que en Venezuela, en la Venezuela del siglo XXI, la confrontación es un fenómeno político que está totalmente sobrando. Porque ese tipo de confrontación en el siglo XXI no tiene razón de ser. Pues bien, ¿quién es el culpable de haber iniciado la confrontación radical? Bueno, no tiene sentido entrar en esa discusión, aun cuando todos sabemos que todo comenzó con el primer gobierno de Chávez, y ahí comenzó pues todo ese periodo de confrontación inútil que terminó en lo que tenemos hoy día. El punto está en que si tú crees en eso y el adversario quiere montarse en un ring, tu respuesta sencilla es, mire caballero, móntese usted solo en el ring, haga boxeo de sombra porque yo no lo voy a acompañar. Es más, le pido que se baje del ring y nos pongamos de acuerdo porque Venezuela no da para más. Ni le sirve a ustedes, ni nos sirve a nosotros, ni le sirve a nadie. Así que lo único que compete hacer es que nos entendamos, que bajemos la presión y que busquemos puntos de acuerdo donde ustedes mantengan sus posiciones políticas respetablemente, nosotros mantenemos las nuestras, pero este camino no nos conduce a ninguna parte. Así es. Repito, ni a ustedes ni a nosotros. ¿Y cree usted que existe un líder que pueda tener esto en cuenta, que tenga las características necesarias para unir en vez de dividir, para generar lazos que permitan el desarrollo y el bienestar de los venezolanos y no que lleve a la confrontación? Es que ese es el problema. El problema es que no podemos seguir viendo el destino de Venezuela en función del líder que aparezca, de un líder que aparezca. No. La gran crisis de Venezuela es la ausencia de un partido político, de un liderazgo colectivo, colegiado, que se convierte en un referente para el país. Eso no existe. Un liderazgo individual es peligrosísimo, porque siempre terminan en tiranía, en autocracia, en fin. Y esa no es la idea. En el siglo XXI las autocracias, las tiranías, los caudillos, los mesiánicos, los que creen que son Indispensable.
digamos, el destino final de un país, eso no funciona en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque el siglo XXI es un siglo de gente educada, de gente civilizada, de gente formada, de ciudadanía, de ciudadanos activos, de comunidades activas, de convénceme para poderte seguir y te sigo si me da la gana, no porque estoy obligado a seguirte. Pues ese es el siglo XXI. Y los partidos políticos del siglo XXI en Venezuela están ausentes, no existen. De hecho, la gran crisis de Venezuela es el resultado de la implosión de los grandes partidos políticos que caracterizaron la democracia venezolana y sustentaron la democracia venezolana hasta finales del siglo pasado. La crisis de Acción Democrática y de COPEI, que terminaron convirtiéndose en partidos de fulanito, menganito, y yo soy el caudillo y el otro es el otro caudillo, acabaron con las generaciones de relevo, se convirtieron en autócratas y no en demócratas, y ese vacío de democracia en los partidos, esa ausencia, esa crisis de democracia, abrió las compuertas para que un proyecto político trasnochado como el que manejaba Hugo Chávez se hiciera cargo del asunto. Y Así. lo peor del caso es que en vez de haber una reflexión profunda en esos factores políticos que fracasaron y le abrieron las compuertas a Chávez, en vez de haber una reflexión profunda y decir, mira, lo hicimos mal, ahora vamos a hacerlo de otra manera, pues no. La única genialidad que se les ocurrió es seguir insistiendo en todas las cosas malas que hicieron para ver si podían producir un cambio. O sea, a ese nivel hemos llegado. Y lo peor del caso es que 22 años después de haber estado el chavismo en el poder, no, 24 años, un cuarto de Sí, siglo. así es. El chavismo ha marcado la pauta venezolana durante un cuarto de siglo. Se dice fácil, pero se sufre mucho. Sí. Entonces, yo digo, es que no hay capacidad para entender eso. Y la crisis venezolana jamás se va a superar hasta que, mientras no se consiga digamos, la construcción de una fuerza política o varias fuerzas políticas que sean partidos políticos verdaderos, no plataformas electorales para que fulano o mengano sean presidente de la República, porque eso es lo que hay en Venezuela. No es el partido tal, sino el partido de fulano de tal. Es el partido de Prensejo, es el partido del otro y del otro. Cada quien tiene su partidito debajo del brazo. Sí. Que conviertan a sus militantes en unos seguidores eunucos políticamente, nadie piensa, nadie dice, ahí el único que piensa es el líder. Si él se equivoca, se desmorona todo. Y no Sí. le pidas que renuncie porque se convierte en un energúmeno. O sea, no es el siglo XXI, por Dios. Mira, por mucho menos que eso, Albert Rivera de Ciudadanos, el Partido Ciudadanos en España, Sí. Pablo Iglesias de Podemos, Sí. El presidente del Partido Demócrata en la Florida, que después de perder unas elecciones pusieron sus cargos a la orden. Más nada. Unas simples elecciones las perdieron y ya sintieron vergüenza con sus seguidores porque ellos no condujeron a un puerto seguro, a ese movimiento. Es un tema de respeto a los demás. Eso no existe en Venezuela. Y mientras eso no exista, mientras no se respete a la gente, pues no va a haber manera que esto cambie. Y No hay manera. sí, sí, de hecho era una crítica que hacía incluso, me acuerdo haber visto una entrevista que le realizan al expresidente Carlos Andrés Pérez como en el 2002 y lo dice que crearon partidos eh, con cerrados, partidos que necesitaban todo el tiempo de un caudillo y que era uno de los graves errores que hacía falta corregir en el país. Y, pero yo creo que en ese caso, si la oposición se está equivocando, ahora, en este otro caso, en el del oficialismo, considera que ellos sí tienen, sí manejan una estrategia, sí lo han hecho, sí han sido coherentes con su estrategia y por lo visto la van a mantener para las elecciones de 2024.
Mira, yo pienso que el chavismo viene pasando por un proceso silencioso, Okay. silencioso porque no ha habido divisiones, confrontaciones abiertas, pero hay un proceso silencioso en el chavismo que denota que está generando un cambio interno, una forma de conseguir su socialismo. Okay. El socialismo económico o la economía socialista resultó el fiasco más grande del mundo, destruyó la economía venezolana. Pues eso ya no se está aplicando en el país. Ya la etapa de las expropiaciones, de los ataques al sector privado que había antes, ya eso no existe. Ellos entendieron que solo el capitalismo puede salvar su proyecto político. Sí. Esa es una primera conclusión. La segunda conclusión es que por más conductas autoritarias y con algunas pretensiones totalitarias a futuro que puedan existir dentro del chavismo, lo cierto es que Venezuela no ha entrado todavía en la onda dictatorial, totalitaria que vemos en Cuba, por ejemplo, o que estamos viendo en Nicaragua inclusive. En Venezuela todavía se realizan elecciones, en Cuba no hay eso. O sea, eso de que Juan Guaidó camine por Venezuela llamándose presidente interino y etcétera, etcétera, y ahí está, pues. Bueno, de hecho Eso no ocurre en Cuba. hay precandidatos que amenazan, ¿no? Dicen que cuáles serían sus acciones en contra de los mismos eh, funcionarios del gobierno de ganar ellos las elecciones, ¿no? Y creando como esta ilusión de que pueden actuar después una vez de conseguido los votos. Mira, es que María Corina Machado, por ponerte un ejemplo, acaba de publicar unas declaraciones donde le dice a Maduro, te quiero vivo para someterte a la justicia y mandarte a la cárcel. Y arregló seguido dice, soy precandidata presidencial y de ganar llevo a Maduro a la cárcel. Y por tanto ella piensa que Maduro le va a decir, como no, señora, usted ganó, aquí tiene las llaves del calabozo donde usted me va a meter preso. O sea, yo digo, esto no lo entiende nadie con sentido común en Europa, en los Estados Unidos. Yo he hablado con políticos de ambos continentes y me dicen, Jesús, pues yo no entiendo esto. Exacto. O sea, yo veo que Primero Justicia acaba de hacer el Congreso, un partido que fue acusado por el gobierno de conspirador, de propiciador de golpes de Estado, de magnicidios, etcétera, etcétera. Y acaba de hacer su convención nacional a puertas abiertas en Venezuela, en un hotel capitalino donde fueron delegados de todo el país, se movilizaron, no hubo ni uno que estuviese preso. Y se rascan la cabeza y dicen, esto no lo estoy entendiendo. O sea, el tema de la dictadura brutal. Yo creo que los venezolanos yo pienso que los venezolanos han sido en este sentido muy irresponsables porque no están aprovechando las rendijas que aún tienen para sacarle el máximo provecho. Se manipula a la gente. La comunidad internacional está indignada con los opositores venezolanos. Sí. Se le mintió demasiado a los Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos ha puesto cara dura ahora. Por eso es que las sanciones que pensaron levantar en México y los 3.000 millones de dólares, Estados Unidos dijo, no, nosotros no hemos autorizado eso. Y obviamente ellos van a actuar en función de sus intereses propios, en función de los intereses de los venezolanos. Por supuesto. Y van a hacer con las sanciones lo que ellos les den la gana. Y la oposición sin esas sanciones no son absolutamente nada en términos de confrontación política en el país. Están a merced total del gobierno. Entonces, todavía hay algunos necios que dicen, y tienen que ponerse de acuerdo con el gobierno para seguir funcionando, pues, ¿qué más te queda? Es que tiene que escoger un candidato que le caiga bien a Nicolás Maduro. Por supuesto que sí. ¿Tienes otro camino? Yo quiero que me lo digan. Y se lo he dicho mucho, que las redes a veces responden a mis comentarios. Y bueno, le digo, mira, hagamos una cosa. ¿Qué propones tú? Hazme una propuesta sensata y yo te sigo.
Anda, pues ahí se acabó la historia, no hablan más, se acabó el tweet. Cierran, no dicen más nada porque no tienen nada que decir. Entonces, el tema está en que llegó la hora de pisar tierra, Sí. de entender que lo que venga de aquí en adelante será el resultado de un consenso con el gobierno de Nicolás Maduro y con el chavismo, pasarle el switch a muchas confrontaciones y entender que lo único que nos corresponde es ponernos de acuerdo para, digamos, hacer que Venezuela comience a rodar de nuevo como nación. Porque esta confrontación es irresponsable. Miren, en el gobierno existe interés, porque es que ellos saben que fracasaron. Ellos saben que le han fallado al país. Lo que no están dispuestos a hacer ellos, ni nadie en el mundo que esté en situación similar, es entregarle el poder a su verdugo para que les corte la cabeza. Eso no va a ocurrir. Desmontar la dictadura de Pinochet en Chile significó que el candidato, por consenso, no por primarias, Ok. el candidato por consenso en Chile fue Patricio Aylwin de la Democracia Cristiana, que apoyó inclusive el golpe militar de Pinochet contra Allende. Aylwin apoyó a Pinochet en ese golpe. Y cuando la oposición chilena vio que hubo una rendija de ir a un referéndum, ganaron el referéndum a pesar de que algunos necios radicales, como los que existen en Venezuela, decían que se vota pero no se elige y 40.000 estupideces. Ese referéndum lo ganaron y inmediatamente fueron a escoger su candidato presidencial y a nadie se le ocurrió estar convocando a unas primarias para ver quién iba a ser el reemplazo de Pinochet. Por Dios, actuaron con el más puro pragmatismo político, entendieron que la tenían difícil, que Pinochet no le iba a entregar jamás el poder a alguien del Partido Socialista, el Partido Comunista, etcétera, etcétera, o del MIR chileno. A ninguno le iba a entregar ese poder. Y entonces ellos optaron pragmáticamente, por consenso, de buscar a aquel que le cayera mejor a Pinochet para que Pinochet les entregara el poder. ¿Tú crees que en Venezuela eso es posible? No, Y por con todo y eso, siendo Pinochet una dictadura, digamos, que no ha generado el caos económico que ha generado en Venezuela, porque Chile estaba económicamente bien en ese sí. entonces, los chilenos fueron capaces de entenderse. ¿Cómo es que los venezolanos no hemos sido capaces de entendernos? Alguien me decía, pero ¿cómo se le ocurre decir eso de que hay que ponerse de acuerdo? Y le digo, mira, la culpa no es mía. La oposición dilapidó cualquier cantidad de fortaleza en aventuras irresponsables. Ahora quedó a merced total del gobierno. Cualquier cambio en Venezuela pasa por el gobierno. Te guste o no te guste, pasa por el gobierno. ¿Qué es lo que yo hubiese querido eso? ¿Es que eso es lo que yo hubiese querido? No. Yo desde hace años digo, sigamos en la ruta electoral para que después del 2015, lo que venían eran las elecciones de gobernación y alcaldía, si la oposición hubiese continuado en esa ruta, obviamente que el resultado hubiese sido distinto. Porque llega la elección presidencial de 2018 con 20 gobernaciones en tus manos de 24, con más de 200 alcaldías, de 300 y pico, que era un poder soberano. Llegar a una elección presidencial con ese poder en tus manos, mira, eso era para que en 2018 el chavismo hubiese pasado ya a la oposición. Sencillo, pero eso no ocurrió. Prefirieron seguir en la aventura del Maduro vete ya, propiciada por Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma, que yo a estas alturas es mi amigo y yo no entiendo cómo Antonio cayó en ese combo. Y esa gente actuaron de la manera totalmente, de la manera más irresponsable. Se lanzaron en la aventura del 2014, de la salida del 2014, donde hubo casi 50 muertos, miles de heridos en el país. Y resulta que esa decisión de Leopoldo López de irse a la calle el 12 de febrero del 2014 y María Corina Machado y Antonio Ledesma no fue el resultado de un consenso en la oposición, en la MUT. No. Para nada.
Le pasaron por encima la MUD, no respetaron la unidad, les importó un bledo. Eso. Entonces, la oposición en ese entonces decidió callarse, los demás partidos lo acompañaron, fracasaron, lograron convencerlos que había que ir a las elecciones parlamentarias y retoman la ruta electoral, que en mala hora la perdieron en el 2014, y la paliza fue brutal de la oposición contra el gobierno. Ya Sí, estaban de a toque de esperar 2 años más en las elecciones de 2018 y ya las cosas hubiesen cambiado. Pero obviamente eso tenía que ir acompañado de una conducta política distinta a la del Maduro Betellá. Y gana la elección parlamentaria. En vez de continuar en esa ruta de entendiéndose con el gobierno para que se hagan las elecciones de gobernación y alcaldía, optaron por Maduro Betellá. Y vamos a agarrar la Asamblea Nacional y ponerla al servicio del Maduro Betellá. Fracasaron. Convocaron un referéndum revocatorio. Fracasaron. Ese referéndum se hizo sin consenso en la unidad. Eso fue una decisión de Primero Justicia y concretamente de Enrique Capriles de lanzar el referéndum. Fracasan. Lanzan la calle el 2017. Aquello fue brutal, Dios. Mandaron a esos muchachos con los pechos desnudos contra las balas del gobierno, porque sabían que eso era lo que iba a ocurrir. Pues que ellos no sabían que Nicolás Maduro no es de la escuela de Fernando de la Rúa y de Argentina, o de Yamil Masbá de Ecuador, que con grandes manifestaciones pusieron el cargo a la orden. O por así, Dios, no van a saber que Nicolás Maduro es de la escuela de La Habana, claro. que es un jugador duro. Pues nada, se lanzaron en esa aventura loca. Fracasaron y de paso fue algo que impulsó mucho Voluntad Popular y Primero Justicia. No sabemos qué hacía Primero Justicia en ese combo, porque esa era la ruta de Leopoldo López Sí, por supuesto. y María Corina Machado. Y luego viene la aventura del 19 de Juan Guaidó de autoproclamarse presidente interino sin haberlo consultado o sin haberlo consultado con los factores de oposición. Se burlaron de ellos. O lo acepta o lo acepta. Punto. Hechos cumplidos. Eso es una actitud unitaria. No, autoritario. La pregunta es, ¿cómo estos se dejaron hacer esto? Y todavía viene el golpe del cucutazo y fracasa. Y viene el golpe del 30 de abril. Nadie sabía en la oposición más que Leopoldo López, Juan Guaidó y Julio Borges, quizás. Una gente de Primero Justicia sabían de ese golpe. Los demás no sabían nada. Claro. Y todavía después que los partidos de oposición deciden, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia y algunos otros factores deciden ponerle punto final, entonces ahora los muchachos se molestan y empiezan a insultarlos, a agredirlos, que son unos ladrones, que se robaron el dinero en monómeros. O sea, se volvieron locos. ¿Dónde está su conducta democrática? Son decisiones de las mayorías. ¿Cómo no van a respetar eso? Pues esa ha sido la razón fundamental por la cual los venezolanos no han logrado generar un cambio en el país. Porque tenemos un liderazgo político demasiado desenfocado, demasiado disperso, desvaría demasiado. Es decir, no es un liderazgo político competente como para superar esta crisis. Bien. Sí, uno pensaría que después de tantos tropiezos, ¿no? De tantos años, deberían ya empezarse a ver las correcciones, empezarse a notar un cambio en las actitudes. ¿Sí? Pero, profesor, se nos acaba ya el tiempo. Tenemos para despedir simplemente. Agradezco que me haya concedido la entrevista y que haya aportado sus opiniones respecto a este tema tan importante, tan trascendental para lo que será el futuro del país, de todos los ciudadanos. Nada, decirle a los venezolanos que los elefantes se comen en rodajas. Este es un caso complejo, requiere ponerse de acuerdo. No podemos seguir perdiendo el tiempo en aventuras sin sentido.
y que los venezolanos tienen que retomar el control de sus políticas, quitarle eso a los factores internacionales. ¿Por qué? Porque cada país siempre termina defendiendo sus propios intereses y eso es lo correcto. Eso es legítimo. Nadie puede molestarse con que Estados Unidos haga esto o aquello, o que La Habana haga esto o aquello. Y tanto el chavismo le entregó el control a los extranjeros como los opositores le entregaron el control a los extranjeros. Ahora los venezolanos están como unas marionetas al vaivén de los intereses de las potencias internacionales o de factores internacionales. Eso no debió haber ocurrido jamás. Y llegó el momento de retomar el control, de hacer las cosas que se crean conveniente hacer. Aquellos que quieran seguir en una guerra imaginaria, en una guerra inexistente, en sus fantasías, en su realismo mágico, pues que lo hagan, que les vaya bien. Eso sí, cuídense mucho, porque la guerra es mala. Claro, ellos no van a la guerra en realidad, ellos están en Twitter y en todas las redes sociales, insultando, maldiciendo, etcétera, pero no proponen nada al país, nada. Que les vaya bien. Y los que piensan en la ruta democrática, pues tienen que rehacer el juego, que va a llevar un tiempo complicado de procesos internos, de cambios, etcétera, etcétera, que ojalá les dé tiempo, les dé suficiente oportunidad de llegar a tiempo a las elecciones del 2024 ya fortalecidos. Pero aquí vendrá un proceso de caos interno en la oposición inevitable, que debió haber ocurrido en el 2019. Ya a estas alturas estuviese bien posicionadas esas fuerzas políticas, no tan menguadas como las vemos en este momento. Esa es la conclusión, llenarse de esperanza, de fuerza interior, de ganas y de amor a Venezuela para empezar a generar un cambio verdadero. No pensando en que el objetivo es salir de los chavistas para montar los opositores, no, eso ya no existe en Venezuela. Es un tema de cómo los venezolanos nos entendemos para empezar a solucionar problemas graves. El problema de la inseguridad es un problema de país. El problema de la corrupción es un problema de país. No es que los corruptos están allá y los honestos estamos acá. Con ese cuento a otro lado. El problema de la educación es un problema de país. Vamos a enfrentar eso. Juntos, juntos. Y creo que hay posibilidades de hacerlo. Así es. Complejo, pero creo que igual hay la oportunidad. Cada crisis es una oportunidad para crear, para hacer algo, ¿no? También. Muy bien. A ustedes que nos están viendo, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y dejar los comentarios en torno a este debate, a este tema tan importante para todos nosotros. Gracias y hasta un siguiente programa de La Ventana Rota.